Y bueno, ya estamos con Reinaldo Berríos, nuestro editor periodístico, que como en cada capítulo siempre nos acompaña. ¿Cómo estás, Reinaldo? Me trabé un poco. ¿Cómo estás? Muy bien, Karim, aquí estamos, Qué gusto esperando, verte. esperando la vacuna, estamos. Esperando la vacuna. Ya te toca vacunarte hoy. Sí, en un par de horas más yo creo que voy a estar vacunado. Bien, bien. Ojalá que te vaya súper bien y que no tengas ninguna reacción y que puedas salir ahí a besarte con gente desconocida a la calle. Eh, Ya, ok, gracias. Reinaldo, sin embargo, más allá de la vacuna y esta situación que nos tiene tan esperanzados a todos en el mundo, la pandemia no da tregua. En nuestro país ya estamos con las cifras totalmente alarmantes, estamos con las mismas cifras que teníamos en junio, en el pic de la pandemia. Sin embargo, déjame darte un dato que si bien es cierto, estamos sobre 5.000 contagiados, también es real que en esa época la positividad era cerca del 31-32%. Se estaban haciendo algo así como 16.000 PCRs diarios, de los cuales sobre 5.000 salían positivos. Ahora la positividad sigue en 8 y algo. ¿Cómo es un poco? Cuéntanos. Claro, pero se están haciendo como 60.000 PCR diarios, así que si tú sacas la proporción es más o menos la misma, digamos. O sea, efectivamente, digamos, yo creo que hay un tema bastante controversial aquí respecto de lo que, por un lado, cierto, es éxito, que es la campaña de vacunación, eso ha reconocido por todo el mundo. Y por otro lado, ¿cierto? La situación propiamente tal de los contagios, que sigue siendo bastante grave. Estamos, tal como tú señalabas, alcanzando cifras récord. La cifra de hoy, ¿cierto? 5.325 contagios, es la undécima más alta de lo que va de la pandemia, y la mayoría de estas efectivamente se registraron en junio del año pasado. Por lo Claro. tanto, estamos retomando los niveles más altos de contagio, lo cual es muy preocupante, pero también es muy preocupante, ¿cierto?, que este tema del paso a paso se haya flexibilizado tanto que a esta altura, ¿cierto?, estén abiertos casinos, gimnasios, cines, en una situación que realmente es impresentable, porque si no hemos bajado significativamente las cifras, al final nos estamos haciendo trampa en solitario, digamos, ¿cierto?, porque el paso 2 o el paso 3, digamos, que antes requería una serie ¿cierto?, de cifras, en fin, para tener más libertades. Al final se fueron liberando esas cifras y se fueron atenuando, digamos, ¿cierto?, las restricciones. Y tenemos, y yo creo que tú lo has visto todos los días, ¿cierto? Nosotros estamos en fase 2 y tú ves la cantidad de gente que se reúne en todos lados, ¿cierto? En el centro, ni qué decir, aglomeraciones de público en todos los lugares. He visto algunos pubs que quedan cerca de acá de mi casa, llenos de gente, ¿cierto? Sin ningún resguardo, la gente sin mascarilla, ¿cierto? Se pone ahí en una mesa, claro, son amigos, pero uno viene de un lado, otro viene de otro, ¿cierto? Son de distintos lugares, no son de la misma casa, y eso sigue haciendo que las cifras de nuestra región sean realmente bastante graves, bastante complicadas. Sí, muy, muy complicadas. Y a nivel país también está la complicación bastante fuerte. Claro, porque hay 4,5 millones de personas que van a volver a cuarentena o transición en los próximos, o sea, a partir ya de este sábado, digamos, este Sí. programa está saliendo el sábado, ¿cierto? A partir de hoy, y el 72% de la región metropolitana va a estar o en transición o en confinamiento, entonces es una cifra alta y que da cuenta de una política bastante errática, diría yo. O sea, por un lado, ¿cierto? Insisto, se halaga, digamos, el modelo de vacunación, el que haya mucha gente vacunada a esta altura, ya vamos a superar los 4 millones de personas, ¿cierto? Por lo menos con la primera dosis. Pero por otro lado, ¿cierto? Siguen estas cifras alarmantes, y yo quería rescatar un par de datos, Karim, que son significativos. Mucho se ha hablado de Brasil, ¿cierto? Y la cantidad de personas que han fallecido en Brasil, que Sí. realmente ha sido un país, digamos, donde ha atacado esta pandemia de una manera brutal. Y yo Sí, estaba sacando la cuenta, mira, en Brasil son 210 millones de habitantes, o sea, estamos hablando de 12 veces aproximadamente la población de nuestro país. sí, Y en Brasil hay 260.000 muertos.
pero en Chile hay 26.000, o sea, un décimo de los muertos de Brasil están en Chile. Por lo tanto, si tú haces un per cápita, ¿cierto? Y esto es Hay más solamente muertos estadística, acá. hay más muertos en nuestro país que en Brasil. Entonces eso probablemente, claro, las autoridades no van a destacar este tipo de cifras, ¿cierto? Porque son absolutamente contraproducentes para las políticas del país, para rescatar lo que se está haciendo, pero es cuestión de sumar, restar, es bastante simple. Entonces, cuando ¿cierto? Se celebra la forma en que se ha trabajado en nuestro país, yo creo que hay que tomar en consideración estas cifras porque están dando cuenta que parece que no ha sido tan exitosa la política de gobierno como se ha hecho ver. De hecho, el ministro París, ¿cierto? Cuando se cumplió un año del primer caso, ¿cierto? El 3 de marzo, ahí le corrió unos lagrimones en una conferencia de prensa que dio, haciendo un mea culpa, digamos, de cómo se había tratado el tema y que probablemente, además lo dijo, probablemente no se ha hecho lo suficientemente bien, digamos esto. Y es cosa de ver, insisto, y volver a la realidad nuestra, ¿cierto? Cuando tú ves a los chicos en los pubs con absoluta desaprensión, sabiendo que estás haciendo o corriendo un enorme riesgo de contagiarte. Tampoco es verdad que los jóvenes no se contagien o no les pase nada, digamos. Igual se contagian, hay un número importante de jóvenes en nuestro país que se han contagiado y también hay chicos que también han fallecido. Entonces, da la impresión de que efectivamente no se ha comunicado bien este tema. O sea, si en el fondo no es porque llega la vacuna, en Chile no hemos podido controlar la pandemia. De hecho, eso me gustaría que la gente lo tuviera bien claro en su casa. Hay una sensación de que vamos a salir del tema, una sensación de bienestar, pero no es porque Chile haya podido controlar, es decir, fueron ordenados, llegaron las platas del gobierno al pueblo que más lo necesita, se controló, hubo el lavado de manos, el distanciamiento social, eso no pasó. El metro reventaba, los malls reventaban, los pubs revientan, la playa, todo. Y ahora se dice, vamos a salir del tema, pero es por la vacuna. Si no es por la vacuna y porque el país tiene la plata para comprar la vacuna, Chile no controla. No controla, no es como Nueva Zelanda, como una Australia, que allá sí está bastante controlado. No es que la controlamos, así que no se sientan tan Sí. victoriosos, digamos, de wow, somos chilenos y la hicimos. No. La hicimos igual que los Sí, peruanos, los bolivianos, los argentinos y que todos los vecinos, nada más. sí, más o menos igual. Bueno, de hecho, como te decía, en este caso, al compararnos con Brasil, estamos peor que ellos. Entonces, y ya sabemos que Brasil está bastante mal. A propósito de las cifras, también importante, ¿cierto? Al día de hoy, acá en la región, ya yendo al tema propiamente tal local, hay 449 personas fallecidas, 449, prácticamente 450 personas fallecidas. En enero teníamos 289, ¿ya? Es decir, en lo que va del año, desde el 1 de enero, han fallecido 160 personas en nuestra región por el coronavirus. Más de un tercio de los muertos han sido este año. Esa es Oye, una cifra realmente que no, te para los pelos, terrorífica. aunque yo no tengo pelo, pero igual se te paran los De pelos con esa hecho, cifra. en esta semana hubo un día que aparecieron 10 muertos, 10 personas muertas. Sí. Ayer, ahora yo me parece que hay que explicárselo un poco al público, porque ayer se lo dije a una persona, le dije, oye, 10 muertos. Y me responde, ¿y eso es mucho o es poco? Entonces, Qué dije, harto. es hartísimo, porque Mm, el promedio siempre es 2, 3 muertos en un día, pero mm. 10 es muchísimo. Es muchísimo. Sí, de hecho, cierto, nosotros teníamos en la UCI hace 2 o 3 semanas atrás 51 personas conectadas a ventilador mecánico y de repente tenemos 42 o 43, o sea, 10 menos. Bueno, esos 10 que estaban ahí conectados se murieron, así de trágico y dramático el tema. Sí. ¿Ah? Entonces, también, cierto, importante a propósito de la UCI, el 1 de enero habían 8 pacientes en la UCI, 8. Y ahora hemos pasado de 50, digamos, hace 2 o 3 semanas, actualmente hay alrededor de 40, 42, entiendo, pero las cifras son realmente inquietantes, o sea, y en ese sentido uno entiende, ¿cierto?, al secretario del Colegio Médico y además quién es la persona que está a cargo de la UCI, o sea, la persona que sabe de primera fuente lo que está ocurriendo en nuestro hospital, ¿cierto?, que es el doctor Roberto Galvez, que hoy día apareció en el Mercurio, ¿cierto?, haciendo ver
la gravedad de la situación de nuestra región. Algunas personas dicen, claro, no tenemos tantos casos como Biobío, o no tenemos tantos casos como Los Lagos. Es verdad, pero esas son regiones que tienen 1 millón de habitantes, 1,5 millones de habitantes, digamos, no 300.000 Claro. personas. Oye, Entonces, y eso es muy tomemos, sí, importante. sí, tomemos en cuenta también cuando llegó la H1N1 en la región en el 2010 hubo 14 muertos y era una tragedia. Era una tragedia. Toda la gente Sí, hablaba, se murió tal persona y fíjate que, claro, y era algo que realmente nos acongojaba y ahora vamos en 440, 49. 49 49. personas muertas y en un día 10. Realmente se ha vuelto una tragedia. Bueno, es una tragedia desde que se inició, pero en este último tiempo lo estamos viendo de manera un poco más acelerada, por lo menos en Sí, nuestra, yo creo, en nuestra región. sí. Sí, yo creo insistir un poco, Karim, en la desaprensión de la gente. O sea, tú ves a través de las redes sociales, ¿cierto? Gente que se va de camping, gente que se va a la playa, familias completas, ¿cierto? Llegan a los tíos, los sobrinos, los amigos, y todos felices, ¿cierto? Como si esto fuera un año normal, como si estuviéramos viviendo una normalidad. Y esto no es normal, esto es absolutamente anormal, ¿cierto? Esta es una situación que nos tocó vivir a nosotros, digamos, a esta generación, pero si tú te preguntas un poco y piensas en otras generaciones, ¿cierto? Esto pasó hace 100 años. Hace 100 años no ocurría una cuestión tan grave a nivel mundial como esta. Entonces, tú no puedes pretender seguir viviendo la vida normal. O sea, me voy de Claro, vacaciones, ¿cierto? Voy al cine. Es claro. cierto, qué urgencia tiene ir a ver una película al cine? O sea, asumiendo que te puedes contagiar de esta cuestión. O sea, oye, espera 2 meses más, 3 meses, 6 meses, lo que haya que esperar, pero no asumas conductas de riesgo, digamos. Eso es un poco lo que yo creo que uno debe insistir y la gente debe tener claro que no porque se esté vacunando y seamos exitosos en ese proceso, esto se va a acabar así de un día para otro. Exactamente, igual tú ves Cabancha, tú ves las canchas que hay en Cabancha o que hay en algunos sectores de la ciudad, en barrios, qué sé yo, y están llenas de gente. Juegan fútbol, juegan béisbol, juegan vóley, y claro, y la gente debe molestarse que uno aparezca en la televisión o en las redes diciendo qué irresponsabilidad. Ayer ahí frente al casino en Cabancha estaba full gente jugando vóley y aparte mucha gente viendo, mucha gente Sí. viendo, entonces no te puedes parar a decirles, pero porque te pueden insultar, no sé qué cosa y no te van a hacer caso tampoco. Pero para que la comunidad a través de nuestro canal vaya entendiéndolo, se les dice por acá, cuídese. Y todos sin Sí. mascarilla y no sé. Sí, eso me llama la atención, Karim, que la gente no use mascarilla con todo lo que se ha dicho, con todo, digamos, lo que te protege la mascarilla, y todavía hay gente que le da lo mismo, no sé, anda haciendo footing, anda en la playa, anda caminando, conversando, Claro, tomándose un helado, digamos, y obviamente no están usando mascarilla. Oye, claro. un par de datos más del tema, digamos, antes de cerrar. Hay una cuestión de la guerra de las vacunas que también que se está comentando bastante en Europa y que se está instalando como tema. Por Mm, ejemplo, en Italia, ¿cierto? Impidió que AstraZeneca, ¿cierto? Una de las vacunas que hay, se está entregando en Europa, mm. le impidió exportar vacunas por haber incumplido el contrato de suministro. Como no cumplieron con Italia, 225.000 dosis que estaban destinadas a Australia, los italianos dijeron, no van a salir de aquí porque las queremos para nuestro país. Sí, ahí hay un tema, ¿cierto? No menor, porque en Europa recién están empezando a vacunar en España, por ejemplo, a los mayores de 70 años, a fines de marzo los van a empezar a vacunar. Entonces está muy atrasado, realmente sorprende, digamos, esta situación que ha ocurrido en Europa, ¿cierto? Con el tema de las vacunas y con no haber, ¿cierto?, adquirido en forma oportuna el caso de la vacuna china, que estaba más disponible que la que estamos usando nosotros, o también la rusa, digamos, ¿cierto?, que se ha visto y hay muchos estudios que señalan que es bastante efectiva. Y por otro lado, hay un tema también preocupante, que la variante británica del coronavirus que se propaga en el mundo es un 58% más letal, un 58% más letal.
La información también, ¿cierto?, señala que la versión de este virus detectada en el Reino Unido y que está presente en un centenar de países es hasta un 90% más contagiosa. Así que imagínate, la gente sigue con la desaprensión de siempre. Así que yo creo, aunque seamos majaderos, ¿cierto? Y la gente diga, pero córtenla, por favor, cuídense, cuídense que esta cuestión todavía no termina. Nada, no termina nada y cada día hay que cuidarse más y poner más atención a todo. Reinaldo, vámonos a un corte, nos vemos en un momento más. Ok, Ok, vamos. ustedes no se vayan, regresamos de inmediato con más Iquique al día en cuarentena.